Hola amigos. Don Juan Carlos, a pesar de que vive fuera de España, en Abu Dhabi hace ahora 4 años, hizo ahora en agosto, la verdad es que no hay semana que no sea noticia. Y no es raro porque ha sido rey de España durante casi 40 años, ha tenido una vida espectacular de cine. Yo le he dedicado varios libros, una biografía y varios libros también a su vida de película, una vida de novela, una vida apasionante. Y hoy os quería hablar precisamente de algo que creo que, bueno, yo sé que tenéis curiosidad por esa etapa de su vida porque me lo preguntáis, que su educación cuando era niño en las Jarillas. A ver, quiero decir fechas exactas. El 25 de agosto de 1948 se encontraron Franco y Don Juan, cada uno a bordo de su barco, frente a las costas de San Sebastián. En el 1948, hacía 9 años que había terminado la guerra civil. Franco quería cambiar un poco los símbolos, ¿no?, de esa dictadura. Eliminó el saludo falangista, el saludo fascista, eliminó todos los lemas que podían recordar a la Alemania nazi. Recordad que se acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y habían ganado los aliados. Entonces, una de las cosas que dijo hizo una ley orgánica del Estado que no se entendía mucho. La verdad es que era bastante enredada, pero bueno, lo que sí se entendía es que España era un reino. Entonces, para darle un poco visos de verosimilitud a esta propuesta, pues se entrevistó con el pretendiente, el único pretendiente a la corona que había en esos momentos, que era don Juan de Borbón. Era el hijo de Alfonso XIII, era el heredero de Alfonso XIII, vivía en el exilio, vivía en Estoril, pero bueno, se encontraron en aguas territoriales frente a la costa de vasca, ¿no?, para ver qué hacían con ese hijo, con el hijo, el heredero del heredero, ¿no?, el heredero de don Juan, que era Juanito, que hasta entonces se había educado en Friburgo, en Alemania, en Suiza, en Portugal, y que hablaba, por ejemplo, muy mal el español. Don Juan sabía que era la única baza que tenía a jugar, era su hijo, y Franco quería captarlo, quería que viviera en España para educarlo, no se sabe muy bien para qué. Entonces estuvieron haciendo un juego de diplomacia y de estrategia en el que ganó Franco claramente, porque a cambio de unas vagas promesas de que a partir de entonces se iba a dejar de hablar mal de los Borbones y de la monarquía, él iba a educar a Juanito, ¿no?, a don Juan Carlos, y don Juan cedió. Y don Juan Carlos vino el 8 de noviembre, perdón, el 8 de noviembre de 1948, por primera vez pisó suelo español. Fue una despedida, se fue de Estoril, se desgajó del tronco familiar. De hecho, llevaba ya algunos años interno en la escuela de Friburgo. Y entonces los padres, bueno, se despidieron de él. El padre le dijo solemnemente: vas a ir a España, vas a pisar la patria que yo tanto amo, tienes que hacer honor al gran destino que te espera. Juanito era un niño de 8 años, era un niño con frío, era un niño delgado, era un niño triste, era un niño melancólico. Y el padre le cogió, le abrazó y se metieron en el coche. Doña Pilar y don Juan se metieron en el coche y se fueron a cazar. Y el pobre Juanito se tuvo que ir solo a la estación con el duque de Sotomayor, que era el noble que lo acompañaba, irse a España en el Lusitania Express, conducido, por cierto, por el duque de Zaragoza, que era ingeniero y también era conductor de trenes. Y llegó a Madrid, pues en ese día, un día con mucho frío, y en lugar de ir a su casa o ir a un lugar cálido que lo fueran a recibir gente que él conocía, se lo llevaron en volandas al Cerro de los Ángeles, frente al monumento al Sagrado Corazón, al que llamaban mutilado por la patria, porque unos guerrilleros, bueno, durante la guerra civil lo habían fusilado, y estaba medio destruido. Y delante de este monumento, el niño Juanito leyó unos papeles que seguramente ni entendió, le temblaban los papeles en las manos por el frío que hacía, iba con pantalón corto. Fue un acto, pues, muy triste, para él muy desangelado. No tuvo ningún eco, evidentemente, en la prensa de la época. Y después se dirigió a las Jarillas. Y vosotros diréis: ¿qué es esto de las Jarillas? Tan nombrado, ¿no?, porque siempre se ha hablado de las Jarillas, las Jarillas.
Bueno, pues Las Jarillas era un microcosmos, era un espacio artificial creado por don Juan para educar a su hijo. En ningún momento se pensó que Juanito se educara con niños normales españoles, ¿no? Sí, que fueran a un colegio público o a un colegio privado, pero con niños que no fueran de la nobleza. Y en la finca del conde del Marqués de Urquijo, perdón, que estaba a 18 kilómetros de Madrid, una finca magnífica, pero el edificio estaba bastante destartalado, se habilitó a última hora unas clases, unas habitaciones, para que 9 niños de la nobleza española, de los títulos más importantes, Álvarez de Toledo, Falcó, Urzáiz, etcétera, le hicieran bueno, sirvieran para pues rodear, ¿no? Proteger en cierta manera a don Juanito y la educación de don Juanito. Y en este plan de estudios estuvo durante 5 años, acompañado únicamente por estos niños de la nobleza. Cuando dicen tuvo una educación normal, bueno, pues ya veis que no de normal en absoluto, porque además, claro, el motivo de esta escuela era arropar a don Juanito, o sea que él era el protagonista, tenía su propia habitación, tenía su saloncito, tenía su caballo, tenía un preceptor especial para él, le llamaban el augusto alumno, y todos los informes que tenemos de esa época son ditirámbicos, que vamos, que escuchaba Rachmaninoff, que le encantaba la música clásica, que era un gran lector, que recitaba poemas por los pasillos, que sabía Platero y yo de memoria, que era un intelectual, que era bondadoso. Los que llevaban el colegio era el Garrido, que era un pedagogo importante, y el padre Zulueta, que era un ex arquitecto de muy buena familia. Los dos eran absolutamente ultramonárquicos y ultra conservadores, ¿no? Y todas sus atenciones eran para el augusto alumno. Vosotros diréis, bueno, pero se examinaba en el Instituto San Isidro, o sea que allí había, bueno, claro, aprobaba siempre con matrícula de honor, pues ahí esto era que realmente era muy listo. Pero bueno, hay un intercambio, el primer biógrafo de don Juan Carlos, que fue Pérez Mateos, un magnífico periodista, explica que, bueno, descubrió el intercambio de cartas entre don Juan, los profesores del Instituto San Isidro y los directores de Las Jarillas. En este intercambio de cartas, los profesores del instituto le preguntaban ¿cuándo le va bien al augusto alumno venir a examinarse? Que sepa que los temas van a ser estos y los otros y los de tal allá y los de más allá, y por favor dígale usted a don Juan que muchísimas gracias por su donativo, que ya sabe que nos hace mucha falta. Entonces, claro, en este ambiente iban los monárquicos, eran exámenes públicos, iban los monárquicos y aplaudían cada vez que entraba don Juanito en el aula. En este clima, como dijo luego uno de sus profesores, si hubiera sacado menos de sobresaliente, todos se hubieran considerado fracasados. Bueno, os he dicho que todos eran nobles, pero al cabo de 2 meses, propio Franco dijo, bueno, la nobleza tampoco está tan bien, la mejor es la aristocracia de la sangre, de los méritos. Vamos a meter a un niño para que se vea que somos democráticos, vamos a meter un niño que no sea aristócrata. Y metieron a José Luis Leal, que luego fue ministro de Economía, que era una persona muy lista, fue ministro de Economía y con la OCDE, y venía del Liceo Francés, o sea, había estado en el Liceo Francés, el único colegio liberal que había en aquella época en España. Todos los hijos de los extranjeros, por ejemplo, que vivían aquí, iban al Liceo Francés, y lo metieron en este colegio con estos niños con los que no tenía nada en común. José Luis Leal es un hombre discreto, solamente a veces, muy de tanto y de una forma muy discreta, ha explicado que él era el único niño plebeyo del colegio y que se lo hicieron pagar muy caro. Otros niños contaron que se le trataba con desprecio, que todas las cosas malas que pasaban en el colegio se le atribuían a él, y que incluso hubo una vez que faltó una bombilla y que le acusaron a él de haberla robado. O sea que realmente había un ambiente de adulación, ¿no?, a la aristocracia en general y a don Juanito en particular absolutamente detestable. Entonces, bueno, estuvieron en Las Jarillas don Juan Carlos, don Juanito en estos años. Primero estuvo en Las Jarillas y luego estuvo en San Sebastián, luego os lo contaré. Y entonces, claro, hay visiones distintas, porque los que estuvieron con él dijeron, bueno, pues él era el líder, lo pasábamos muy bien, jugábamos mucho,
era estupendo, era un gran compañero, era muy divertido. Y luego tenemos la visión de él, que es un poco al contrario, porque el mismo don Juan Carlos explicaba, fue para mí cuando mis amigos iban a divertir, yo tenía que hacer audiencias, tenía que recibir a señoras que se arrodillaban en el suelo para cuando me veían, que se persignaban como si yo fuera un santo, tenía que escribir todas las noches, tenía que estar 2 horas escribiendo cartas de agradecimiento a los monárquicos, tenía que hacer cosas que no eran de mi edad, tenía 10 años, 11 años, 12 años, que no eran de mi edad y que sin embargo le tenía que dedicar todos las tardes y los momentos libres. Los momentos libres, los fines de semana salía, se iba a cazar generalmente con Franco, Franco le regaló una escopeta, bueno, no, con Franco no, iba a cazar a los Montes del Pardo, todavía con Franco no, porque todavía no lo conocía, no lo conoció hasta mitad de curso, y la verdad es que fueron unos años pues que yo no sé cómo contribuyeron a quizá hacer como, bueno, desde luego a modelar de una manera muy especial la figura y el carácter de don Juan Carlos. A todo esto había tiro y afloja entre don Juan y Franco. Don Juan creía que Franco no había recompensado lo suficiente el hecho de que su hijo se estuviera educando aquí, y hubo un año, por ejemplo, que dijo, pues se queda en Lisboa y en Estoril y ya no vuelve a España. Entonces todos estos pobres niños, también hijos de nobles, se tuvieron que trasladar también a Estoril, porque claro, todos habían dejado sus colegios y su educación dependía de la educación de don Juan Carlos. Entonces tuvieron que ir también a Estoril a dar clases, luego volvieron otra vez a Madrid, y el caso es que al final don Juan dijo, bueno, ya se ha acabado esto, yo tengo un palacio de propiedad en España que me ha acabado de devolver Franco, de mi familia, que es el Palacio de Miramar de San Sebastián, y que vayan todos estos niños a estudiar a San Sebastián, a Miramar. Entonces Miramar era un palacio especial, había sido el lugar de veraneo de Victoria Eugenia de Alfonso XIII, recordar que sus hijos tenían hemofilia y no podían darse golpes porque se desangraban, tenían hemorragias internas hasta que morían, y entonces todos los muebles de las partes de los niños, de las habitaciones de los niños, que fue precisamente donde se alojaban Juanito y sus alumnos y sus compañeros, estaban todas recubiertas de telas para que los infantes no se hirieran, ¿no? O sea, que era una cosa muy peculiar, era un sitio como fantasmal, ¿no? Estaba todo envuelto, las habitaciones que uno utilizaban, por ejemplo, estaban también todas tapadas por sábanas, y en un espejo habían puesto ENA y la fecha de 1906, y era que ENA había pasado unos días en este palacio, Victoria Eugenia había pasado unos días en este palacio antes de casarse, y ella es adolescente casi, había grabado con el brillante de su anillo, había grabado la fecha y su nombre en el espejo de Miramar. Entonces en Miramar estuvieron un par de años más, se unieron otros niños, por ejemplo los hermanos Zayas, uno de ellos fue el marido de de Maciel, con el que tuvo un hijo, y bueno, estuvieron ahí de esto, y desde luego cursó el bachillerato con notas magníficas, con notas extraordinarias, sobresalientes, aplaudían, bueno, como os digo, el último curso de universidad hicieron hasta sexto, reválida, el último curso, sexto, bueno, ya fue la apoteosis, porque todo el mundo diciendo que era extraordinariamente inteligente, todos los informes que pasaban a don Juan eran bueno, magníficos, tiene usted un hijo que es un genio, un premio Nobel, es científico, le interesa todo, es educado, es generoso, bueno, era tal, pero bueno, don Juan, que no tenía ni un pelo de tonto, acogió todos estos informes con cierta escepticismo y le encargó a un gran amigo suyo, el conde de Fontanar, que acogiera ese verano, el último curso, que acogiera ese verano a don Juanito en su casa. El hijo del conde de Fontanar era Jaime Carvajal y Urquijo, que era muy amigo también de don Juan Carlos, era un niño brillante, después tuvo una carrera profesional muy brillante. Por cierto, que una de las hijas fue la primera novieta de Príncipe Felipe, Vicky Carvajal. Bueno, y entonces estuvo alojándose en esta finca, y cuando pasaron estos 2 meses, resultó que Federica había hecho, como recordaréis, había organizado el crucero Agamenón para que se conocieran todos los príncipes de Europa, ¿no? Después de la Guerra Mundial, y que se surgieran matrimonios de este conocimiento. Hablando de
el Agamenón, tengo un vídeo dedicado al Agamenón. Por cierto, que a veces me preguntáis temas de historia o de personajes que ya he hecho, y en listas, si vosotros vais a listas, yo los he ordenado ahí todos para que podáis encontrarlos cuando os apetece saber algún tema del que ya he hablado en algún vídeo. Bueno, el caso es que don Juanito le dijo a su padre, necesito hacerme un smoking, y el padre en ese momento estaba atravesando momentos económicos bastante complicados, y entonces dijo, bueno, pues no tenemos dinero para comprarlo, y el director de la escuela dijo, no os preocupéis que hay un sastre en San Sebastián que os lo va a hacer a crédito, y tuvo su primer smoking, el primer smoking de su vida, se lo hizo en San Sebastián, y el sastre pudo poner proveedor de la Casa Real Española. Bueno, pues se fueron al Agamenón, y mientras en el Agamenón don Juan recibió el informe del conde de Fontanar, un informe que él sabía que iba a ser, pues, exacto, ¿no?, y verdadero, y la verdad es que fue un informe demoledor, porque realmente, bueno, dijo la verdad, el conde de Fontanar dijo la verdad de lo que le había parecido don Juanito. Dijo, por una parte señaló la parte positiva, dijo que era una persona generosa, recta, muy buena persona, dijo, es muy compasivo, pero por otra parte dijo, es inculto, no lee, no le gusta leer, no lee ni siquiera la prensa diaria, no está al tanto de ningún tema cultural, ni literatura, ni cine, ni teatro, absolutamente nada, no le interesa la historia, no le interesa la política, no sabe absolutamente nada fuera de las cosas cotidianas que hacemos todos los días, es una persona egoísta, es irresponsable, es tiránico en ciertas maneras, de cierta manera, y luego tiene una característica que es curioso, porque incluso esta característica la habían señalado sus profesores del colegio, a pesar de los ditirambos que le dedicaban. Es colérico, tiene ataques de furia que no puede dominar, y tiene momentos melancólicos, ¿no? Alterna estos momentos de furia con momentos melancólicos, que yo creo, en esa época, claro, no se decía necesita ayuda, ni no se conocía ni la psicología, ni psiquiatría, pero el conde de Fontanar se manifestó preocupado, ¿no?, por estos altibajos que tenía don Juanito. Bueno, aquí terminó su etapa escolar, luego ya ingresó en la Academia de Zaragoza, también lo he contado en otros vídeos, pero si os apetece os lo volveré a contar, encantada. Espero que os haya gustado este trocito de historia, y os envío un beso enorme, enorme, enorme.